¿Cómo puedo enfrentarme a situaciones que me pueden o me están haciendo quebrantar todos los días? Porque cada día que pasa tiemblo más, me asusto más. Me preguntan muchas veces, ¿qué es lo que necesita el hombre? ¿Qué necesita la mujer? ¿Qué necesita una nación? ¿Qué necesita el pueblo de Dios? ¿Qué necesita el hombre de Dios? ¿Qué necesita la iglesia? Bendito sea el nombre de Jesús. Observe esta palabra que vamos a escuchar hoy. Escúchela, absórbala, cómasela, vívala. En 1 de Samuel capítulo 16 nos encontramos que Dios ya había desechado a Saúl. Y Samuel el profeta estaba llora y llora. Y Jehová le dice, Jehová el Señor nuestro Dios, dice, ¿por qué no te cansas de llorarlo? Ya yo lo deseché. Más bien yo me he preparado otro. Llena tu cuerno de aceite, porque vas a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y entonces él, ya ustedes conocen la historia que le acabo de leer, y él fue a la casa de Isaí en Belén. Pasaron uno por uno de los hijos. El primero que llegó, el mayor, él dijo, este es. Pero el Señor le dijo, no mires tú la estatura que tiene, porque Jehová no mira lo de afuera del hombre, en ese caso, sino mira el corazón. Entonces, cuando pasan todos los hijos, le dicen, no hay otro más. Ah, sí, tenemos el menor de todos que está cuidando las ovejas. Llámalo, porque no nos vamos a sentar a la mesa si no viene él. Y cuando lo ve entrar, Samuel siente el testimonio del Espíritu Santo, y oye la voz de Dios que le dice en el verso 12, levántate y úngelo, porque este es. Así que no es el que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Es aquel a quien Dios escoge. Entonces, hermano, hay una historia en la Biblia que lo hemos escuchado muchas veces, aún desde niño. ¿Quién no ha escuchado la historia de David y Goliat? ¿Quién nunca se lo ha escuchado? Todo el mundo lo ha visto, hasta películas hemos visto. Pero aquí, en esta palabra, en esta enseñanza, en este hecho histórico, nos encontramos, hermano, con una cantidad de enseñanzas profundas para nuestro corazón y para nuestra alma, que son muy importantes para nosotros, que vamos a asimilarla hoy. Primeramente, vamos a ver qué cosa es ungir, porque el Señor le dice, levántate y úngelo, porque este es. O sea, Samuel no podía escoger él al que iba a ungir, sino a quien Dios le dijera que ungiera. ¿Qué cosa es ungir? Ungir viene a ser untar o frotar algo con aceite. Pero ungir también es consagrar para un oficio. En tiempos bíblicos, la gente que era ungida con aceite era para un llamado de Dios. Por eso que el profeta iba y lo ungía con aceite. Era consagrar a alguien para Dios, para algo. Era para que aquella persona a quien Dios llamaba, esa persona dedicara su vida a lo que Dios le había marcado. En el capítulo 29 del libro de Éxodo, verso 7, vemos que ungían a los sacerdotes. En el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 9, vemos que
también ungieron el tabernáculo. O sea, todo lo que ungían era lo que separaban para Dios. Estar ungido, estar separado por Dios para algo. Y acá vemos en el verso 12 del capítulo 16 que lo ungen a David siendo él un jovencito. Para esto, primero vamos a hacer un paréntesis y vamos a retroceder al capítulo 10 de Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1, hermano, como no tengo mucho tiempo, voy a hacer lo más rápido posible. Amén. En Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1, nos encontramos que Dios lo unge a Saúl, usando la vida del profeta Samuel. O sea, en el capítulo 10, verso 1, vemos como Dios lo unge a Saúl. Vamos a leerlo. Solamente es un versículo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces acá lo vemos, hermano, que Dios lo ungió, lo separó, lo bendijo. De entre todos el pueblo de Israel, a él lo puso por encima. Es posible que Dios lo escoja a usted para algo. De todos, Dios le escoja. De todas, Dios la escoja. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 15, versos 22 y 23, encontramos que Dios lo desecha al que había ungido. Le quitó la unción. Ya no estaba igual Saúl. Fue desechado. Entonces ahora llegamos al capítulo 16, donde vemos que Samuel estaba que lloraba y lloraba, quizá para que Dios le diera una oportunidad a Saúl, pero el Señor le dice: al que fue mi ungido, ya lo deseché, está fuera. Entonces, en el capítulo 16, verso 6, vemos que viene su hermano mayor, Eliab, y el Señor dice: él no es. En el verso 8 dice que viene Abinadab, este tampoco es. En el verso 9 dice Sama, tampoco es. Entonces del verso 11 para adelante vemos que esperan que venga el hermano menor y llega David. Y entonces el verso 12 dice: levántate y úngelo, porque este es. Entonces ahora tenemos, vamos a poner los personajes. Tenemos al rey Saúl, que había sido ungido. Vamos a decir el ex ungido. Tenemos a David, que era el ungido. O sea, tenemos al que era ungido y tenemos al que es ungido. También tenemos a los enemigos de Israel, porque vamos a hablar de la historia de David y Goliat. Los filisteos, enemigos de Israel, enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Por supuesto, ellos tampoco están ungidos. Y luego tenemos, hermano, a todo un ejército del pueblo de Dios. Todo un ejército. Ahí en ese ejército estaban también los hermanos de David. Pero los hermanos de David tampoco estaban ungidos. Quiere decir que había todo un ejército de profesionales de batalla, pero sin unción.
Mientras todo sigue su curso, pueden hacer sus entrenamientos. Un, dos, pa, 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 con la lanza y con todo. Hasta que viene el momento difícil. Hasta que viene la guerra. Hasta que viene el momento difícil. Hombres de valor en tiempos difíciles. Hombres de valor en pandemias.